En los ranchos secos de Querétaro, donde el polvo flota como si guardara secretos del pasado, todos tenían la misma certeza. Nadie, absolutamente nadie, podía acercarse al perro K9 más temido del lugar. Lo llamaban Furia, y no por casualidad. Rompía jaulas, atacaba entrenadores y hacía temblar hasta a los rancheros más duros. Pero esa mañana, algo ocurrió que dejó a todos sin aliento. Una camioneta negra se detuvo frente al corral, y de ella bajó doña Mercedes Álvarez, una anciana elegante, con su collar de perlas brillando bajo el sol. Nadie entendía qué hacía una mujer tan fina en un sitio tan peligroso, y menos aún entendieron por qué Furia, al verla por primera vez, se quedó inmóvil, como si reconociera un fantasma de otra vida. Si quieres saber qué pasó después, dale like, comparte esta historia, síguenos para más relatos como este, y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que un perro realmente puede elegir a una persona incluso antes de conocerla? La tarde caía lentamente sobre las afueras de Querétaro, donde el viento seco arrastraba nubes de polvo rojizo que flotaban sobre los campos agrietados como si hubieran sido marcados por antiguas batallas. A lo lejos, las siluetas oscuras de los nopales se alineaban como guardianes silenciosos del desierto, y los establos del rancho, el rescate del Bravo, se extendían bajo un cielo tan inmóvil que parecía de piedra. Allí, en aquel lugar olvidado por la prisa del mundo moderno, se rehabilitaban los casos extremos, los animales que nadie quería o nadie podía controlar, caballos salvajes con cicatrices frescas, toros de mirada rabiosa y, sobre todo, un perro que había ganado un apodo temido, Furia. Furia era un pastor alemán de gran tamaño, de unos 5 años, con un pelaje negro y fuego que brillaba incluso bajo la capa de tierra acumulada en los entrenamientos. Sus orejas puntiagudas siempre estaban tensas, su respiración pesada y entrecortada. Una cicatriz fina recorría su lomo, recuerdo de un operativo policial que había terminado mal. Tenía unos ojos ámbar intensos, duros como vidrio templado, y cualquiera que los mirara sabía que dentro de ellos había algo roto. Su reputación lo precedía. Había mordido a entrenadores, había destrozado jaulas de acero, había sido retirado de la unidad K9 de Monterrey por ser impredecible y extremadamente agresivo. Justo por eso, los vaqueros del rancho lo vigilaban desde detrás de una cerca gruesa, con los dedos hundidos en las chamarras de mezclilla para esconder su nerviosismo. Entre ellos estaba don Ramiro Soto, un ranchero de unos 50 años, alto, moreno y de bigote espeso, un hombre que había sobrevivido a cornadas, patadas de caballo y tormentas, pero que jamás había visto a un animal comportarse como Furia. Don Ramiro, de carácter duro y palabras escasas, tenía una cicatriz profunda en la ceja izquierda, producto de un accidente con un toro años atrás. Desde aquel día hablaba poco y observaba mucho, como si la vida se hubiera vuelto demasiado frágil para alzar la voz. A su lado estaba Luisito el zurdo, un muchacho de 20 y tantos, delgado, piel tostada por el sol, cabello rizado y sonrisa nerviosa. Era aprendiz de cuidador, rápido con las manos, pero lento con el valor. Aún así, tenía un corazón enorme para los animales, incluso para aquellos que lo aterraban. Ambos sostenían la mirada fija en Furia, que golpeaba la puerta metálica de su corral con el pecho, gruñendo tan fuerte que el aire vibraba. Justo entonces, el sonido de un motor caro rompió el silencio. Una SUV negra brillante se detuvo frente al portón del rancho, levantando una nube de tierra que se arremolinó como una cortina. Los vaqueros se miraron entre sí. Allí nunca llegaban vehículos tan elegantes. De la camioneta descendió una mujer que parecía venir de otro mundo. Doña Mercedes Álvarez de la Vega, una anciana de alrededor de 75 años, de piel clara, cabello plateado recogido en un moño impecable y postura erguida pese al paso del tiempo. Vestía una blusa de seda color crema, una falda larga que caía suavemente hasta los tobillos, un rebozo fino bordado en tonos beige y un collar de perlas auténticas que brillaban bajo el sol. Sus manos, delgadas pero firmes, sujetaban un bastón de madera pulida con detalles tallados a mano. Su porte era de nobleza antigua, de esas mujeres que crecieron entre patios coloniales, fuentes de cantera y retratos familiares colgados en paredes de adobe. Doña Mercedes era viuda desde hacía más de una década. Su esposo,
un empresario respetado de Querétaro, había muerto repentinamente, dejándole una casa enorme con techo de tejas rojas, un patio interior lleno de macetas y un eco silencioso que se hacía más profundo cada noche. Su único hijo vivía lejos, y aunque la señora conservaba su elegancia y su carácter amable, una soledad persistente la acompañaba a todas partes. Había llegado al rancho para supervisar un proyecto que ella misma financiaba, un fondo de retiro para perros Canumeve jubilados. Pero en el fondo, ella sabía que no había venido solo por responsabilidad. Algo en su corazón la empujaba hacia los animales que, como ella, habían perdido su sitio en el mundo. El encargado del rancho, don Ernesto Valdés, un hombre robusto, piel curtida, barba entrecana y ojos bondadosos pero cansados, caminó hacia ella. Tendría unos 60 años, y su temperamento tranquilo hacía que todos confiaran en él de inmediato. Era un hombre marcado por la pérdida de un hermano en un operativo policial años atrás, razón por la que protegía a los animales con una sensibilidad poco común entre los rancheros. «Bienvenida, doña Mercedes», dijo con voz profunda. «Hoy revisaremos los espacios nuevos que su donativo está permitiendo construir». Pero antes de poder guiarla, un sonido metálico cortó el aire. ¡Clank! La cadena del corral de Furia se había deslizado del gancho. Luisito palideció. Don Ramiro lanzó una maldición ahogada y Furia, liberado, salió disparado como un rayo. El polvo se levantó en un torbellino. El perro avanzaba directo hacia la figura más frágil del lugar, la anciana de perlas. «¡Agárrenlo! ¡Rápido!», gritó Luisito. Pero nadie llegó a tiempo. Furia corría con la fuerza de una bestia herida, músculos tensos, ojos encendidos. Doña Mercedes no huyó, ni siquiera retrocedió. Solo levantó ligeramente la barbilla y extendió una mano enguantada, con sus dedos finos temblando apenas. Era un gesto delicado, imposible de creer en medio del caos. Furia frenó de golpe. Las garras dejaron 2 surcos profundos en el suelo. El pecho del animal subía y bajaba con respiraciones brutales. Pero no atacó. En cambio, bajó la cabeza, dobló las patas delanteras y posó el hocico suavemente sobre los zapatos de cuero brillante de la anciana, respirando con una mezcla inexplicable de agitación y sumisión. Don Ramiro dejó caer el sombrero. Luisito se quedó sin aliento. Don Ernesto simplemente abrió la boca sin hallar palabras. Doña Mercedes inclinó la cabeza, miró a Furia con ojos oscuros y profundos, y murmuró: «No eres un demonio, hijo, solo estás perdido». Y todos se quedaron inmóviles porque nadie podía explicar cómo un perro que no obedecía a nadie, que había atacado a medio rancho, se había rendido ante una desconocida en 3 segundos. O quizá no era tan desconocida para él. Desde la mañana siguiente, el rancho El Rescate del Bravo parecía respirar distinto. No era que el viento hubiese cambiado o que el sol golpeara más fuerte sobre la tierra reseca. Era la manera en que los hombres hablaban, o mejor dicho, susurraban, cada vez que el nombre de doña Mercedes se mencionaba. En los pasillos de madera crujiente, entre el olor a heno y estiércol, ya corría un rumor que sonaba más a leyenda que a verdad. La anciana rica domó al demonio Furia con un simple movimiento de mano. Para muchos, aquello era imposible. Para otros, un presagio. Pero para todos, una inquietud que no los dejaba tranquilos. Aunque el encuentro había sido breve, dejó una huella marcada en cada ranchero. Luisito, el zurdo, el joven de piel morena clara, ojos vivaces y cabello rizado que siempre llevaba enredado debajo de su gorra, era quien más repetía la historia. Su personalidad nerviosa y su tendencia a exagerar cada suceso lo convertían en una especie de narrador oficial del rancho, aunque rara vez alguien confiaba al 100% en sus palabras. Aún así, esta vez, ni sus exageraciones eran necesarias. Todos habían visto cómo Furia, el perro más temido de la región, se había rendido ante una anciana vestida de seda. Su asombro era genuino. Y fue por eso que, al día siguiente, cuando una elegante camioneta negra volvió a aparecer, levantando polvo en la entrada, los rancheros se quedaron observando como si una escena sobrenatural estuviera a punto de repetirse. Doña Mercedes se bajó de la camioneta ayudada por Camilo, su chofer particular. Camilo era un hombre de unos 50 años, de piel cobriza, barba de varios días y hombros anchos.
un exmilitar retirado tras sufrir una lesión en la pierna derecha en un operativo. A pesar de su porte intimidante, era fiel, reservado y extremadamente protector con la anciana. Ese día vestía su habitual camisa azul marino bien planchada, pantalón oscuro y botas brillantes. Su expresión, siempre seria, se endureció un poco al ver cómo todos los rancheros la observaban en silencio. Doña Mercedes, como era habitual, no vestía ropa para un rancho. Ese día lucía una falda larga color vino, un suéter ligero de lana beige, un rebozo artesanal con flores bordadas, y zapatos de cuero suave que parecía que jamás habían tocado tierra suelta. Llevaba también su famoso collar de perlas, y colgando de él, el medallón dorado que nunca se quitaba. Mientras Camilo le colocaba la sombrilla para cubrirla del sol, la anciana caminó hacia el corral de Furia con serenidad absoluta, como si la tarde anterior, cuando casi perdió la vida bajo las garras del perro, no hubiera ocurrido jamás. Furia ya la había visto desde lejos. El perro, de unos músculos tensos y pelaje oscuro lleno de tierra, se encontraba recostado en un rincón del corral, pero al notar la presencia de la mujer, se levantó lentamente. Sus orejas se afinaron hacia adelante. Su respiración se calmó y dio 2 pasos, después otros 2, acercándose al enrejado como si algo invisible lo llamara. Era una escena imposible para los que conocían su temperamento. Doña Mercedes sonrió y se sentó en una silla de madera que Camilo había llevado expresamente para ella. De un bolso de tela, sacó una fiambrera impecable preparada por Josefina, su cocinera en casa. Josefina era una mujer robusta, de rostro amable, unos 50 y tantos, experta en guisos caseros y en criticar suavemente a la señora por comer poco. Ese día había enviado caldo de res humeante, trozos tiernos de carne guisada y bolillos recién horneados. La anciana rompió un pedazo de pan y lo acercó a través de las barras. Furia lo tomó con extrema delicadeza, como si no quisiera romper lo que ella le daba. Los hombres observaban con temor y fascinación. Furia, que había roto bebederos, arrancado puertas y aterrorizado a expertos, ahora estaba tumbado con la cabeza apoyada contra los barrotes, los ojos entrecerrados como un cachorro agotado. «Antes llevabas placa de K9, ¿verdad?», susurró doña Mercedes mientras acariciaba el aire a pocos centímetros del hocico del animal, sin tocarlo aún. El perro emitió un sonido suave, casi un gemido, que nadie allí había escuchado salir de su garganta. Desde lejos, don Julián Herrera, el entrenador principal del rancho, observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Era un hombre de unos 45 años, piel curtida como cuero viejo, barba recortada y ojos oscuros llenos de cansancio. Había perdido a un hermano en un rescate fallido, y desde entonces se había vuelto duro, disciplinado, perfeccionista al extremo. Su voz siempre sonaba áspera, y aunque respetado, rara vez era querido. Ese día contemplaba a Furia con una mezcla de rabia e impotencia. «Intentamos técnicas de México, de Estados Unidos, europeas», gruñó entre dientes, «y ella solo le da pan y le habla bonito». «¿Y así de fácil?», Luisito rió por lo bajo. «Pues a lo mejor sí es bruja, don Julián». Pero el entrenador no sonrió, porque mientras la señora alimentaba al perro, una brisa leve movió su rebozo, revelando el medallón que colgaba de su collar. El dorado envejecido brilló con un resplandor cálido. Dentro se alcanzaba a ver una fotografía antigua. Un hombre joven, de uniforme policial mexicano, con gesto firme y mirada noble. Y, a su lado, un pastor alemán sorprendentemente parecido a Furia. Camilo, que estaba detrás de la anciana con la sombrilla. La noche cayó sobre Querétaro con una fuerza que parecía arrancada de otro mundo. El cielo, pesado y gris, se abrió en un aguacero interminable que golpeaba los techos de lámina del rancho El Rescate del Bravo, como si intentara desgarrarlos. Los cerros cercanos se iluminaban de vez en cuando por relámpagos blancos, y el aire frío traía consigo un olor a tierra mojada mezclado con electricidad. Mientras los rancheros corrían a asegurar puertas y resguardar monturas, dentro del pequeño módulo donde dormían los perros más difíciles, Furia permanecía despierto, los ojos fijos en un punto invisible en la oscuridad. Cada trueno hacía que su cuerpo se tensara. Cada golpe del viento contra el metal lo obligaba a incorporarse bruscamente, las uñas arañando el concreto,
como si buscara sostenerse en otra realidad que solo él podía ver. Doña Mercedes había llegado esa tarde más temprano, pero la lluvia la obligó a quedarse bajo un cobertizo mientras el rancho se preparaba para el temporal. A su lado estaba don Julián Herrera, el entrenador principal, su rostro curtido salpicado por gotas de lluvia, el sombrero de ala ancha chorreando agua. A pesar de su apariencia dura, sus ojos esa noche tenían un brillo incómodo, como si aquello que iba a contarle a la anciana le removiera algo hondo. Don Julián, de unos 45 años, había dedicado la mitad de su vida a rehabilitar animales difíciles, pero también cargaba consigo una pérdida que lo había vuelto desconfiado. Su hermano menor murió en un operativo policial por culpa de un error de cálculo. Desde entonces, Julián creía firmemente en la obediencia absoluta. Cuando un animal fallaba, él lo veía como un espejo doloroso de aquella noche que no pudo cambiar. Esa manera rígida de ver el mundo lo hacía parecer brusco, incluso frío, pero no era maldad. Era miedo, miedo a repetir la historia. «Siéntese aquí, doña», dijo, moviendo una caja de madera para que la anciana pudiera sentarse sin mojarse. Ella, envuelta en un rebozo más grueso de lo normal, agradeció con una sonrisa cansada. En ese momento, una figura se acercó corriendo desde los establos. Era Marcos el Chueco, un ranchero robusto, de barba negra y rizada, piel morena y una ligera cojera en la pierna izquierda, secuelas de una caída de caballo ocurrida años atrás por culpa de un potro que él había intentado domar demasiado pronto. Ese accidente lo volvió supersticioso y temeroso de los animales impredecibles. Marcos tenía una voz ronca y un carácter áspero, pero cuando la lluvia lo empapaba, parecía más un niño asustado que un hombre hecho y derecho. «Viene más fuerte la tormenta, don Julián», dijo con la respiración entrecortada. «Hay que revisar las jaulas». «Ya sé», respondió Julián sin mirarlo. «Quédate pendiente por si necesitamos refuerzo». Marcos asintió y se fue, limpiándose el agua de los ojos con la manga de la camisa. Fue entonces que Julián miró a doña Mercedes y dijo, con una voz más baja de lo habitual: «Usted merece saber qué pasó con él, con ese perro. No fue siempre así». Ella inclinó la cabeza, entrelazando los dedos delgados sobre el bastón. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo frenético. «Antes no se llamaba Furia», continuó Julián. «Su nombre era Centella, y era de los mejores». La anciana exhaló lentamente, como si el nombre le despertara algo adormecido. «¿Centella?», susurró. «Sí», dijo Julián, sin notar el temblor en la voz de ella. «Trabajó en la unidad K9 de Monterrey. Ese perro encontraba drogas a metros de distancia, salvaba gente en derrumbes, obedecía cada comando como si pudiera leer la mente de su manejador. Nunca fallaba. Y su compañero, el teniente Rodrigo Medina, un hombre joven, delgado, de rostro afilado, piel morena clara y ojos negros llenos de entusiasmo, decía que Centella era su familia. Rodrigo era de esos policías que aún creían en la bondad del servicio. Siempre sonreía, siempre saludaba, siempre trataba a los perros como iguales. Quizá eso fue lo que lo hizo conectar tan profundamente con Centella. La anciana escuchaba sin mover un músculo. El sonido de la lluvia se hizo más intenso. «Pero», continuó Julián bajando la mirada, «hace 2 años todo cambió. Hubo un secuestro en un edificio viejo. No sé si usted recuerde esa noticia. Llovía como hoy. Rodrigo entró con Centella. Había una niña, pequeña, quebradiza, con trenzas y ojos enormes. El delincuente la apuntó con un arma. Rodrigo no tuvo opción. Los relámpagos alumbraron por un segundo el rostro del entrenador, endurecido por un recuerdo que no le pertenecía, pero que lo perseguía igual. «Centella, ve», recordó Julián, imitando el grito desesperado del teniente. Y el perro obedeció como siempre, como el mejor. Neutralizó al hombre. Salvó la vida de la niña. Pero cuando se acercó, ella gritó. Un grito que no debería haber marcado a un perro entrenado, pero lo hizo. La niña estaba en shock, vio sangre, vio movimiento, vio caos, y señaló al perro temblando. «No dejen que se acerque el perro». Centella retrocedió. Desde ese día, jamás volvió a ser el mismo. Cada voz infantil le recordaba aquel grito. La mañana que llegó la comisión evaluadora, el rancho El Rescate del Bravo
Parecía contener la respiración. El cielo estaba despejado de una manera engañosa, como si la luz blanca del amanecer quisiera ocultar las tensiones que se movían bajo la superficie. Un viento seco barría el terreno, levantando pequeñas nubes de tierra roja que se aferraban a las botas, a las camisas de mezclilla y a los sombreros gastados de los rancheros. Todos sabían lo que estaba en juego, la vida o la muerte de Furia. Poco después de las 8, una camioneta oficial llegó acompañada por otra más pequeña. De ellas descendieron 3 evaluadores del condado de Santiago de Querétaro, todos vestidos de manera impecable. El primero era licenciado Omar Burgos, un hombre de unos 50 y pocos años, alto, tez clara, gafas gruesas y un bigote perfectamente recortado. Sus movimientos eran calculados, casi matemáticos, y miraba todo con la frialdad de quien ha firmado demasiadas sentencias difíciles. Su carácter rígido no era maldad. Era el resultado de 2 décadas de ver animales peligrosos causar tragedias. Se había prometido nunca dejarse llevar por la emoción. El segundo evaluador era Claudio Reyes, más joven, alrededor de los 35, piel morena, cabello lacio peinado hacia atrás y una expresión seria que rara vez cambiaba. Claudio había crecido en una familia de veterinarios y conocía bien la conducta animal. Su rostro anguloso y barbilla marcada le daban un aire de dureza, pero su tono de voz era suave, casi pedagógico. Era extremadamente perfeccionista y por ese motivo solía chocar con profesionales menos meticulosos. La tercera era doctora Yaretsi Solís, una mujer de unos 40 años, de estatura baja, cabello negro recogido en una trenza gruesa y ojos color obsidiana. Su piel morena y sus manos pequeñas mostraban cicatrices ligeras, marcas de años trabajando con animales callejeros y rescatados. Ella tenía una personalidad calmada, pragmática, pero también una empatía profunda que trataba de esconder para parecer más profesional. Cuando los 3 se acercaron al corral central, los rancheros se hicieron a un lado. Don Julián Herrera, el entrenador principal, estaba en el centro del recinto, sosteniendo la gruesa correa de cuero que mantenía a Furia bajo control. El perro respiraba rápido, músculos tensos, orejas tiesas. Parecía una sombra viva, lista para atacar o huir al menor estímulo. «Bien», dijo Omar Burgos sin emoción. «Procedamos». Julián tragó saliva y se colocó firme. Sabía que ese día podía perder al animal, pero también sabía que su orgullo profesional dependía del comportamiento de Furia. Levantó la voz. «¡Siéntate!». Furia no se movió. Solo gruñó por lo bajo, mostrando los colmillos. El evaluador Claudio tomó nota en su portapapeles. Julián intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. «¡Quieto!». El perro tiró de la correa, gruñendo, los ojos encendidos por la tensión. La tercera vez, en un movimiento tan rápido que apenas se vio, Furia abrió las mandíbulas e intentó morder el brazo de Pablo, un ranchero joven y corpulento encargado de sostener el extremo de la cadena. Pablo era un hombre de barba rala, piel tostada y ojos siempre entrecerrados por la luz del sol. No era valiente por naturaleza, pero era leal. Aún así, ese movimiento lo hizo retroceder 3 pasos de un salto. La comisión intercambió una mirada grave. «Este perro no es seguro», declaró Omar. Sumamos otra marca negativa. Detrás de la cerca, doña Mercedes estaba de pie, seria, su bastón sostenido con ambas manos. Esa mañana llevaba una falda azul profundo, una blusa de lino marfil y un rebozo ligero. Su cabello plateado estaba recogido con un broche de nácar, y sus perlas brillaban al sol como si tuvieran luz propia. Los rancheros murmuraban entre ellos. Nadie quería ver el final inevitable. Hasta que la anciana dio un paso adelante. «Permítanme intentarlo», dijo con voz clara. «Si él no me escucha, pueden anotar todo lo que quieran». Los 3 evaluadores la miraron sorprendidos. Claudio frunció el ceño. Yaretsi abrió la boca para protestar, pero al ver la determinación de la mujer, se contuvo. Finalmente, Omar habló. «Tiene 2 minutos, ni más». Julián quiso oponerse. Temía por la señora, temía por su propia responsabilidad, temía por Furia. Pero los ojos de la anciana, oscuros y firmes, decían que ya no había vuelta atrás. Doña Mercedes entró en el recinto. Sus pasos eran lentos, pero no vacilantes.
Su falda levantaba pequeñas nubes de polvo mientras se acercaba al perro. Furia la observaba, jadeando, desconcertado. Ella habló. «Tranquilo, mi hijo. Mírame». La voz no era una orden, era un abrazo, y el perro obedeció. Volteó su cabeza hacia ella, como si alguien hubiera apagado de golpe todos los ruidos del mundo. Sus músculos dejaron de temblar. Su mandíbula se relajó. Cuando ella levantó la mano, con la palma hacia abajo, y pronunció: «Siéntate». Furia se sentó, sin tensión, sin gruñidos, como si toda la furia hubiese abandonado su cuerpo. Un silencio pesado cayó sobre todos. Pero entonces, un estruendo metálico rompió el aire. Desde el establo cercano, una puerta de hierro se soltó, y un potro negro, joven y musculoso, salió disparado. Sus ojos estaban abiertos de pánico, y sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza brutal. «¡Cuidado, doña!», gritó Marcos. El caballo corría directo hacia la anciana. Todo ocurrió en 2 segundos. Furia se levantó con un rugido que no se parecía a ninguno de los anteriores. No era agresión, era protección. Saltó hacia un costado, impactó con su cuerpo contra el del potro, desviando su trayectoria. El caballo cayó de lado, resbaló en la tierra y fue atrapado por los rancheros. En el centro del polvo levantado, Furia quedó plantado entre la anciana y la bestia caída, el pelaje erizado, los colmillos expuestos. La llovizna de la tarde caía sobre los techos de tejas rojas del centro histórico de Querétaro como un velo suave, casi ceremonial. Las calles empedradas relucían bajo la humedad, iluminadas por faroles antiguos que proyectaban un resplandor ámbar sobre las fachadas coloniales. Era una lluvia fina, persistente, que tenía la costumbre de despertar los recuerdos antes que la tierra, y en aquel momento acompañaba silenciosamente un cambio que estaba a punto de marcar un antes y un después en la vida de 2 seres que nunca imaginaron necesitarse. La comisión evaluadora ya se había marchado, dejando tras de sí la carpeta con la resolución tan esperada. Furia, reclasificado. Perro no agresivo bajo la compañía constante de doña Mercedes Álvarez de la Vega. Las letras parecían temblar aún bajo el agua que había caído sobre los zapatos de los funcionarios. Para unos, ese veredicto era un riesgo. Para otros, un milagro. Para el rancho, simplemente era justicia. Apenas los vehículos desaparecieron por el camino principal, don Julián Herrera se acercó a la pequeña zona techada donde la anciana esperaba. La lluvia empapaba parte del ala de su sombrero, y aunque su expresión solía ser dura, aquel día se notaba un nerviosismo extraño en las cejas fruncidas del entrenador. Con su chamarra gruesa, las botas pesadas manchadas de barro y esa barba de varios días que siempre le daba un aspecto áspero, don Julián parecía un toro manso obligado a admitir su derrota ante algo más grande que él. «Doña», empezó, llevándose la mano al borde del sombrero, un gesto de respeto que rara vez ofrecía. La verdad, no sé cómo decirlo sin meter la pata. Ella lo miró con paciencia, sosteniendo su bastón de madera pulida con ambas manos. «Dígalo como le salga, hijo». Julián respiró hondo, carraspeó y finalmente soltó lo que llevaba días rumiando. «Si lo separamos de usted, ese perro se rompe otra vez, y no quiero cargar con eso. Nadie quiere. Así que, si usted quiere, ¿se lo llevaría a casa?». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada y a hojas húmedas. A unos metros, bajo la lluvia fina, Furia estaba acostado sobre el suelo, la cabeza apoyada sobre el bastón de la anciana. No gruñía, no jadeaba nervioso, solo esperaba. Sus ojos ámbar oscuros miraban la puerta como quien aguarda una sentencia de vida. Doña Mercedes cerró los ojos un segundo. En su mente resonó el eco lejano de su casa silenciosa, el reloj de péndulo marcando cada media hora, el sonido hueco de sus pasos en el corredor de cantera, la soledad dulce amarga que la acompañaba desde la muerte de su esposo. Luego abrió los ojos y miró al perro. «Los viejos tememos al cambio», murmuró, «pero él teme más ser abandonado que yo temerle a lo nuevo». Furia levantó ligeramente las orejas, como si hubiera escuchado cada sílaba. Al día siguiente, justo cuando las campanas de la Quiquita Iglesia de Santa Rosa daban las 9, un espectáculo inusual llamó la atención de los vecinos del barrio colonial. Por la calle empedrada avanzaba doña Mercedes,
vestida con una falda azul profundo, un suéter de lana grueso y un rebozo de flores bordadas que se movía con elegancia sobre sus hombros frágiles. A su lado, caminando con paso firme pero tranquilo, iba un pastor alemán grande, de pelaje negro y dorado, perfectamente limpio y brillante pese a la humedad. La anciana hablaba con él en voz baja, como si conversara con un nieto querido. Algunos vecinos se detuvieron a observar. Entre ellos estaba doña Berta Camargo, una señora robusta, de piel clara y cabello corto teñido de color borgoña, famosa en la cuadra por saber cada chisme antes que nadie. Llevaba un delantal floreado y sostenía una escoba. Su carácter era fuerte, pero su corazón era noble. «¡Ay, doña Mercedes!», gritó, con la mano en el pecho. «¿Ese perro tan grande no la va a jalar?» «Solo me jala cuando quiere protegerme», respondió la anciana con una sonrisa. «¿Y no le da miedo?», preguntó Berta, bajando la voz. Mercedes pasó la mano por la cabeza de Furia, y el perro inclinó la cabeza, dejando que las perlas del collar de la anciana rozaran su oreja. «Miedo me daba la soledad, hija. Esto…», miró al perro. «Esto es compañía». En la casa colonial de la señora, una construcción antigua con patio interior, paredes blancas y ventanas de madera oscura, Furia encontró un hogar que jamás imaginó. El perro eligió dormir junto al pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde el incienso quemado dejaba un aroma dulce. Desde allí podía ver el patio de ladrillos, el cielo abierto y la puerta principal, como si vigilara todo lo que consideraba suyo. Se integró al ritmo de la casa con la facilidad de quien había estado esperando ese lugar toda su vida. Escuchaba las campanas de la iglesia, seguía a la anciana por los corredores y se echaba a su lado cuando ella tomaba té de manzanilla por las tardes. La empleada doméstica, Carmen Molina, una mujer de unos 40 años, piel morena, cabello largo trenzado y expresión vivaz, protestaba cada vez que debía prepararle comida especial al perro, aunque lo hacía con una sonrisita escondida. «Este perro come mejor que uno», decía mientras revolvía carne cocida en la cocina. Pero apenas terminaba de quejarse, se agachaba para acariciarle la cabeza. «Anda pues, campeón, que no se diga que no te consiento». Y Furia le cerraba los ojos con gratitud. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y el reloj marcó las 11, doña Mercedes se sentó en su sillón favorito. Furia se acercó y puso la cabeza sobre sus rodillas. Ella le acarició el cuello con suavidad. «En Monterrey te juzgaron sin entenderte», susurró. «Aquí, en Querétaro, no te pido que seas perfecto. Solo te pregunto, ¿quieres quedarte?». Furia no respondió con ladridos ni movimientos bruscos. Solo se acomodó mejor, exhaló despacio y cerró los ojos. No necesitaba palabras. Un guerrero cansado